Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo CIPA, cuando los datos aprenden profundamente, introducción al Deep Learning. Como ustedes saben, la persona quien viene liderando todo lo que tiene que ver con la fase 2, abstracción de datos, es el ingeniero Fidia Rafael Barros. Entonces, él el día de hoy también nos va a orientar este CIPA. Como lo indiqué en la CIPA 1, es una persona que tiene bastante recorrido y conocimiento sobre esta temática. Entonces, recuerden que cualquier duda que tengan pueden hacerla en el chat. Está toda la red de tutores. Si ustedes pueden apreciar, doy paso a que cada uno de los ingenieros dé un saludo a los estudiantes para que se den cuenta que siempre estamos como tal, toda la red de tutores. Entonces, le doy paso a cada uno para que posteriormente el ingeniero Ofidia se inicie con la presentación de nuestro cita. Entonces, en ese orden de ideas, por favor, la ingeniera Elizabeth hace un saludo, la ingeniera Nidia, la ingeniera Victoria, el ingeniero Steven, el ingeniero Cristian, el ingeniero Jorge, por último, pues el ingeniero Fidias, que es nuestro anfitrión. Bueno, buenos días, chicos. Invitarlos a estar muy atentos al CIPA del día de hoy. Aprovechen los conocimientos del tutor Fidias y bueno, estaremos ahí pendientes en el chat. Los demás ingenieros, ingeniera Elizabeth, Jorge, Nidia. Buenos días, estudiantes y ingenieros, ¿cómo están? Estamos aquí acompañándolos, digamos que estamos prestos a colaborar en todo lo que ustedes necesiten, resolviendo sus inquietudes y digamos que este es el espacio como para que ustedes aclaren de pronto las dudas que tengan respecto a este momento 2 y que digamos que podamos seguir retroalimentándonos vía digamos, Teams o vía correo como lo han estado haciendo. ¿Sí? Invito a los estudiantes que sean de mis grupos pues y a todos los demás, digamos, que sigan participando activamente como lo han estado haciendo hasta ahora. Ingeniera Elizabeth, muchas gracias, ingeniero Steven. Buen día, estimados estudiantes, pues bienvenidos pues a este CIPAS, puntualmente este tema tan importante que es Deep Learning y pues básicamente estamos prestos a lo que necesiten, como le decía el ingeniero, pues estamos allí en el chat pendientes de todas las preguntas que tengan y aprovechen pues este espacio para aprender este tema y hacer las preguntas correspondientes. Ingeniero Steven, muchas gracias. Entonces, Inge, pues demos inicio como tal a su temática para que los estudiantes se deleiten con su conocimiento y aprendan nuevas temáticas. Vale, Inge, gracias. Bueno, entonces, muy buenos días a todos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando el mundo, como lo dijo el ingeniero Steven, en cuanto a la tecnología y la ciencia como tal. El D-Learning, ¿no? O ese aprendizaje profundo. El objetivo de esta presentación es como comprender qué es el D-Learning, cómo funciona y por qué es tan importante hoy en áreas de la medicina, la educación, la finanza o la predicción climática, ¿no? Además veremos un campo, en este campo, ¿no? Forma parte de ese ecosistema que incluye las ciencias de datos, la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, para comenzar primero necesitamos entender dónde se ubica el dilema dentro de la inteligencia artificial. Entonces, en las ciencias de datos, ¿no? Y la inteligencia artificial y el dilema, primero tenemos la ciencia de los datos, ¿no? En este campo existen múltiples multidisciplinarios que utilizan la parte estadística, la programación y el análisis de los datos para obtener, ¿no? Esos conocimientos y partir de grandes cantidades de información, ¿no? Luego encontramos lo que es la inteligencia artificial,
La inteligencia artificial que busca, ¿no? Que las máquinas puedan simular la capacidad humana como aprender, poder razonar y poder tomar también decisiones. Y dentro de la inteligencia artificial encontramos lo que vamos a tratar el día de hoy, que es que está el machine learning, que permite que los sistemas aprendan a partir de los datos. Y finalmente, para complementar este ecosistema, encontramos el deep learning, ¿no? Que utiliza en este caso redes neuronales profundas, ¿no? Redes neuronales profundas para aprender patrones complejos en cuanto a los datos que contamos, que vamos a analizar. Ahora que sabemos dónde se ubica el deep learning, vamos a entender qué es lo que hace la diferencia entre el machine learning tradicional, la diferencia que hace entre el machine learning tradicional. El machine learning, ¿no? Normalmente requiere que los científicos de datos realicen algún llamado en cuanto a la ingeniería o de esas características, es decir, seleccionar manualmente qué variables son importantes. Eso lo hicimos en el CIPA pasado, ¿no? Además, suele funcionar mejor con en este caso, perdón, que me ha pasado, Carla. Suele, dame un segundo acá. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo estoy escuchando perfectamente. Ya. Entonces, la diferencia, ¿no?, que existe entre el machine learning y el deep learning en este caso. Entonces, el machine learning requiere, ¿no?, de esas características manuales, lo que vimos nosotros en la clase pasada, no, en el ciclo pasado, perdón, donde mejora el dataset con pequeños tratamientos en los datos que nosotros estamos manejando en este caso. También tenemos los algoritmos, ¿no?, que son contamos con el de regresión la parte de regresión lineal, los árboles de decisiones que realizamos ese mismo día, la máquina de vectores, ¿no? Esto se podrá decir con menos complejidad en cuanto a lo que nosotros computacionalmente hablando como tal, ¿no? El otro es el deep learning, el cual aprende de características. ¿Okay? El deep learning aprende de esas características que contienen esos datos brutos, ¿no? Este es excelente con un dataset muy grande. Esto se utiliza con datasets sumamente grandísimos para el desarrollo como tal, ¿no? Tenemos basados en las redes neuronales profundas, ¿no? Esto se basa en redes neuronales profundas. Contamos también con altamente intensivo en cuanto a la computación. Esto necesita, en este caso, necesita muchos recursos en cuanto a la parte de computacional, ¿no? Pero entonces surge una pregunta clave que podríamos nosotros decir, ¿qué es exactamente el deep learning y cómo funciona internamente esta tecnología, ¿no? Entonces, el deep learning es un tipo de aprendizaje automático, ¿no?, inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Utiliza estructuras llamadas redes neuronales, en este caso, redes neuronales interconectadas, ¿no? Estas redes reciben datos de entrada, los procesan en varias capas y finalmente producen una salida o una predicción de acuerdo al modelo que nosotros estaremos ejecutando. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a analizar los componentes principales de las redes neuronales. Primero, tenemos la que está inspirada en sabemos que está inspirada en biología, en la parte biológica, ¿no? Las redes neuronales artificiales están inspiradas en las neuronas del cerebro humano. Es como decir, es nuestro cerebro. Las neuronas se conectan entre sí y transmiten señales eléctricas, ¿no? De manera similar aquí en las redes neuronales artificiales, que es la que nosotros vamos a ver el día de hoy, tenemos unos nodos que se conectan entre sí y procesan esa información como tal. Ahora, veamos cómo se organiza estas neuronas, ¿no?, dentro de la red. Entonces, estas se organizan en red, las redes neuronales se utilizan entre neuronas y capas. Entonces,
Las redes, las capas, en este caso, donde podríamos decir son las que nos van a dar esos datos o son los datos de entrada que va a recibir mi red neuronal. Y existen otras capas que son las capas ocultas donde ocurre el procesamiento, ¿no? Es donde existe el entrenamiento o lo que va a realizar nuestra red neuronal en este caso. Y existe una capa que son la capa donde obtenemos el resultado final del entrenamiento que tenga nuestra red neuronal. Entre más capas tenga una red, más complejo pueden ser los patrones que aprendan en cuanto a los datos que tenemos. Pero para que estas neuronas aprendan, ¿no? Necesitamos algo muy fundamental en cuanto a las redes neuronales, que son los pesos y las funciones de activación. Entonces, cada conexión entre neuronas tiene un valor llamado peso. Ahorita lo vamos a ver. Este peso indica qué tan importante, ¿no?, es una conexión dentro de la red. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos lo que tuvieron la posibilidad o han visto la grabación del CIPAS pasado? Se dieron cuenta que a medida que nosotros hacíamos nuestro algoritmo de árbol de decisión, él hizo un análisis internamente y determinó que una de las características tiene más pesos que otras. Entonces, esto indica qué tan importante es la conexión dentro de la red como tal. Además, las neuronas utilizan unas funciones de activaciones que determinan si las neuronas deben activarse o dependiendo de la información que reciba, ¿no? En este caso. Ahora veremos el mecanismo que permite que la red neuronal aprenda y mejores predicciones. Eso lo llamamos nosotros acá en el ámbito del deep learning, se le llama repropagación, ¿no? La repropagación es el algoritmo que permite que la red neuronal aprenda, ¿no? La función principal de ella, la función principal de esta repropagación, dice que la red hace una predicción, ¿no? En la primera capa hace una interna, ¿no? La capa oculta hace una predicción. Se calcula el error entre la predicción y el valor real. Y ese error se utiliza para poder ir ajustando cada una de las capas internas o las capas ocultas que contiene nuestra red neuronal en este caso. Entonces, este proceso se repite bien sea miles de veces o millones de veces hasta que el modelo aprenda de los patrones de los datos que nosotros tenemos como tal. Pero para que el deep learning funcione correctamente, necesitamos algunos pilares fundamentales, ¿no? Entonces, estos pilares fundamentales son, en los cuales se basa el deep learning son, para desarrollar modelos de deep learning se necesitan, en este caso, 3 elementos fundamentales. Primero, grandes cantidades de datos. Las redes neuronales aprenden, ¿no? Aprenden identificando patrones de la información que nosotros les estaremos entregando. El segundo, el hardware, como les comenté, especialmente se utilizan GPU o TPU que permiten poder procesar millones de cálculos, millones de cálculos rápidamente, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen computador, ya, es posible que nuestra red neuronal demore mucho más en el proceso, porque es muy tedioso ese proceso de entrenar una red neuronal, ¿no? Y si tenemos una gran cantidad de datos, es necesario una buena máquina, como dice uno en los términos de ingeniero. Y tercero, el fundamentos matemáticos, o sea, especialmente en cuanto a la álgebra lineal, el cálculo y la optimización en este caso. Ahora que entendemos cómo nosotros o cómo funcionan estas tecnologías, veamos algunos casos de la vida real, ¿no? Si nosotros analizamos, el deep learning está transformando mucho la industria, ¿no? Por ejemplo, visión por computadora, ¿no? Esto que permite, se utiliza para poder reconocer la parte facial, diagnósticos médicos, ¿no? Y en caso de vehículos autónomos. Este procesamiento de lenguaje natural permite desarrollar, puede ser unos chatbots, traductores automáticos y análisis de sentimientos, ¿no? También se usa también en la agricultura, ¿no? También se utiliza en seguridad también, ¿vale?
por su impacto, ¿no? Sí, por su impacto no se limita a la aplicación tecnológica, también influye en sectores estratégicos como eh, eh, en cuanto al mundo real. En el mundo real el e-learning tiene aplicaciones muy importantes, ¿no? En negocios, en finanzas, se utiliza también para detectar fraude y análisis de riesgo, en la educación. También permite sistemas de aprendizaje personalizado, ¿no? Adaptados a cada estudiante. Y también lo manejamos en lo que es la ciencia, en la ciencia, me pasé la diapositiva, en la ciencia de ayuda para poder predecir meteorológico y poder analizar los cambios ambientales. Y finalmente, ¿no? Vamos a hacer como una pequeña reflexión sobre el futuro de esta tecnología como tal. Entonces, el e-learning es una tecnología que está, como lo hemos venido diciendo, que está transformando la forma en que analizamos los datos y tomamos las decisiones como tal. Más que una herramienta, esto representa un nuevo paradigma para poder extraer esos conocimientos a partir de volúmenes, de grandes volúmenes de información. Por eso es importante que un estudiante o profesionales, ¿no? Comencemos a explorar esas herramientas como TensorFlow, como PyTorch, y poder desarrollar algunos proyectos prácticos que nos vayan a nosotros incorporando en este proceso. Para cerrar, veremos un ejemplo sencillo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver en cuanto a la diferencia que existe entre la programación lineal y lo que es el aprendizaje automático, ¿no? Entonces, la programación lineal, por ejemplo, si nosotros queremos calcular, ¿no? Unos grados Fahrenheit como tal, nosotros, en este caso, la programación lineal, nosotros, en lugar de programar, de dejar que el modelo aprenda de los datos. Entonces, en la programación regular lo que le hacemos nosotros es un paso a paso en el cual permita que el algoritmo o la programación que nosotros, o esas reglas de negocio que nosotros le decimos a nuestro algoritmo, él nos calcule, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la conversión de entre grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, ella va aprendiendo de eso, va aprendiendo, no, se le va indicando el paso a paso para poderlo calcular. En cuanto a la programación de aprendizaje automático, él aprende de los datos. ¿Listo? Entonces, él va a aprender de esos patrones que se le estén dando. Entonces, con esos datos de entrada y esos datos de salida, él va a aprender, esa red neuronal va a aprender y nos va a ayudar a nosotros poder en este caso, poder dar un resultado a una salida de acuerdo a lo que se necesita en el ejercicio que está. Entonces, en resumen, el e-learning permite que las máquinas aprendan de esos patrones complejos directamente de esos datos que nosotros les vamos a proporcionar. Gracias a esta tecnología, hoy podemos nosotros decir que tenemos avances muy importantes como el reconocimiento de voz, la traducción automática, el diagnóstico médico con inteligencia artificial, los vehículos autónomos que de pronto vimos por ahí en la parte de la programación como tal, ¿no? El diagnóstico y los en cuanto a lo que han visto ustedes cuando ahorita que se está metiendo Tesla en Colombia, ya esos automóviles que permiten una autonomía en cuanto a tomar decisiones, que si se le acerca un carro, esas cosas. Entonces, todo eso lo hemos aprendido nosotros desde el e-learning. Entonces, el día de hoy voy a hacer un ejercicio con la compañía de ustedes, donde vamos a comparar la programación tradicional la que nosotros manejamos, y vamos a compararla con una red neuronal muy sencilla. La idea, como le digo, es que ustedes acá aprendan de cómo es prácticamente
esa conformación o cómo aprende una red neuronal. Entonces, vámonos en este caso, vamos a entrar a nuestro Google Colab. Déjenme y entro acá, como lo hicimos el día ese, para que todos estemos, en este caso, estemos ahí en esta cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a la Colab. Entonces escribimos, ¿no? Google Colab. ¿Viste? Entonces, en Google Colab, entramos, ¿no? Creamos nuestro libro. En este caso, entramos a Colab. Decimos que nos cree un nuevo libro en este caso. Listo, ya ustedes, los que estuvieron la clase pasada, le voy a colocar, vamos a colocarle un título aquí, mi primera red, en este caso, red neuronal, ¿no? Mi primera red neuronal. Entonces, acá vamos vamos a hacer el ejercicio de poder convertir, ¿no? Los grados Fahrenheit en grados Celsius. Vamos a hacerlo de la forma tradicional. ¿Cómo se haría? Entonces, vamos a colocar un título aquí, conversión de grados, en este caso, grados Fahrenheit, no, perdón, de grados Celsius, a grados Fahrenheit. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer. De la forma tradicional, ¿cómo lo harían ustedes? Entonces nosotros decimos, ¿no? Grados, vamos a crear una variable que se nos llame grados Celsius, ¿no? Perdón, vamos a colocar grados C para que sepamos qué es lo que vamos a hacer, grados Celsius. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Tradicionalmente creamos una variable que tenga float, ¿no? En este caso que sea float, y le decimos input como para que el usuario ingrese el dato, ¿no? Input. Entonces le decimos, digite los grados Celsius en este caso. ¿Listo? Entonces el usuario, desde su computadora, perdón, aquí. Listo. Ahí le estamos solicitando al usuario que digite los grados que necesita convertir. ¿Listo? Para eso nosotros, entonces, para nosotros poder convertir estos grados Celsius a grados Fahrenheit, nosotros buscamos la fórmula, ¿no? Nosotros buscamos esa fórmula que nos permite, nosotros que es pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, grados Celsius, perdón, los grados Fahrenheit, ¿a qué es igual el grado Fahrenheit? Los grados Fahrenheit son iguales a 32 más, ¿no? En este caso, más lo que resulta de la multiplicación en este caso, de 9 entre 5 por, en este caso, por los grados que nosotros estamos esperando, que son los grados Fahrenheit. Grados. Esto también, esto equivale, ¿no? Esto equivale, el 9,5 es igual que tener 1.8. Entonces, yo voy a cambiar este 9,15 que está acá, lo voy a cambiar por 1.8. Aunque lo pueden dejar así, no hay problema, sino que es para que ustedes, para ahorita cuando comencemos a lo que vamos, entonces de explicarle por qué el 1.8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar nuestros resultados, ¿no? Print.
Entonces mostramos nuestro resultado, vamos a utilizar el FString, que el FString me permite a mí hacer comentarios, del que dentro de nuestros comentarios exista código. Entonces yo digo, los grados Celsius, ya, perdón, vamos aquí, los grados Celsius en Fahrenheit, es 2 puntos, y acá utilizo grado, en este caso Fahrenheit. ¿Listo? Entonces ponemos a correr nuestro libro. Grados acá. Listo, ya está corriendo otra vez. Listo, entonces vamos a decirle cuántos son grados Fahrenheit, cuántos son 100 grados Celsius en Fahrenheit. Entonces dice que 100 grados Celsius en Fahrenheit son 212. Entonces, esta es la forma que nosotros utilizamos, donde le decimos nosotros, en este caso a la computadora, las reglas, ¿no? Ahí le decimos las reglas. Ahora vamos a hacer lo contrario, que la computadora aprenda de la regla mirando ejemplos. O sea, no le vamos a decir a ella, utilice esta fórmula, no vamos a hacer esta parte, no, nada, no vamos a hacer nada de eso, sino que la misma computadora o nuestra misma máquina aprenda de unos ejemplos que nosotros les vamos a dar. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar unas librerías, que en la clase pasada utilizamos unas, y hoy vamos a utilizar otras que son, como por ejemplo, que son el NumPy, para poder manejar los arreglos numéricos, ¿no? Como lo manifestamos en la clase, en la CIPA pasada, el TensorFlow, que ese sí es nuevo, TensorFlow y Keras, para poder construir y entrenar el modelo que nosotros vamos a hacer de en este caso, de nuestra red neuronal. Vamos a utilizar Matplotlib para poderlo graficar. Ya ustedes lo vimos en el CIPA pasado. Con las herramientas que nosotros tenemos, entonces ahora sí vamos a comenzar aquí a aprender de los ejemplos. ¿Listo? Entonces se van a ver cómo nosotros vamos a ir construyendo esa red neuronal. Ni le vamos a decir absolutamente nada, sino que ella misma, a medida que va pasando, que va aprendiendo de los datos, entonces él nos va diciendo cómo se va a comportar. Entonces, en este caso, vamos a importar nuestras librerías, ¿no? Librerías. Entonces, en este caso, dejamos import, que vamos a importar TensorFlow, que está acá. De TensorFlow, vamos a colocarles un alias, ¿no? En este caso, TF, ¿no? Como para no utilizar la palabra TensorFlow. Ahora vamos a importar, en este caso, a NumPy as con NP. Y vamos a importar, en este caso, vamos a importar Matplotlib, ¿no? Matplotlib con su alias. Sí, los que estuvieron en la cita pasada, me pueden decir por qué no utilizo acá, en este caso no voy a utilizar pandas. ¿Quién me puede decir por qué no voy a utilizar panda acá? Pueden escribir. ¿Sí, Pablo? A ver, Pablo puede decir. Pablo. Bájate la mano. Puede decir en el chat, ¿por qué no voy a utilizar Panda? Porque recuerden que yo les dije allá que las principales librerías que nosotros utilizamos en todos los, en cuanto a Machine Learning y a los modelos, no. Para gráfico es Matplotlib. Entonces yo le había dicho que
Esa era la librería básica, pero en este caso, ¿por qué no voy a utilizar Panda? Lo que tuvieron en las cipas pasadas. Vale. Panda me permite a mí es manipular datos. O sea, un dataset, un archivo CSV, un archivo de Excel o si hacemos scrapping y traemos información de una página web y la manipulamos acá y la convertimos en una, ya imagínense ustedes el dataset como una hoja de Excel donde hay una columna y una fila. En este caso, como yo voy a ingresarle unos datos manualmente, o sea, voy a crear una lista de números, entonces no es necesario utilizar Panda en este caso. Pero si vamos a utilizar un archivo, cualquier dato externo, puede ser un JSON, puede ser un CSV, un Excel o como le digo, un scrapping. Listo, ya te la explico. Entonces, si vamos como lo que le estaba comentando, un CSV, todo eso, ahí sí utilizamos Panda. En este caso, estas tres librerías que nosotros contamos aquí o la que le estoy mostrando aquí en este caso, tenemos NumPy, que me permite hacer NumPy. Esta que está aquí es manipular. Esta me permite a mí manipular o poder manejar, ¿no? Manipular o manejar, se podría decir, arreglos numéricos. Ya saben que son los arreglos, ¿no? Pueden ser una matriz una matriz o una serie, más o menos. Entonces, me permite manipular de forma más eficiente, ¿no? En cuanto a los cálculos y esas cosas, no vamos a decir que cómo él hace, cómo suma una matriz de 3x3, eso no lo hacemos. Nunca solamente le decimos, súmanos esto y él no lo hace sin necesidad de nosotros saber internamente cómo funciona. TensorFlow en este caso, TensorFlow es para poder construir y entrenar el modelo. Es lo que nosotros utilizamos allá en Machine. ¿Te acuerdas lo que tuvimos en la CIPA pasada? En Machine Learning utilizábamos unos modelos en este caso de Scikit-Learning, ¿no? TensorFlow es otra librería que pertenece, vamos y se lo muestro acá, ella pertenece a Google, ¿no? TensorFlow. TensorFlow es una librería que ya pertenece a Google y ahí hay muchos modelos o nos explican cómo nosotros poder declarar en este caso o poder nosotros manejar las redes neuronales. O sea, es mucho más fácil, ya tenemos eso que ponernos nosotros a manipular el código. Entonces TensorFlow nos facilita la vida ya con esa información. Entonces TensorFlow viene siendo como una librería que nos va a ayudar a utilizar las redes neuronales para hacer nuestros análisis. Entonces nosotros no nos preocupamos en este caso de qué hace, de cómo está formado TensorFlow, sino lo que hace. Tenemos que buscar qué es lo que hace como tal en cuanto a lo que nosotros necesitamos en el momento, ¿vale? Entonces, esta es una librería muy robusta, ya está plenamente comprobado. Entonces, la idea es que ustedes pronto, cuando tengan, si tienen la posibilidad, entrar en cómo funciona el caso aquí análisis relacional usando gráficos con redes neuronales. Mire, esto, crear sistemas de reconocimiento con aprendizaje profundo. Mire, aquí, así más o menos así son las redes, mejor dicho. Tienen unas entradas y de acuerdo a las entradas, así nos va a dar una salida. Bueno, en este caso me lo detecta así. Entonces, así, esta es la librería. Allá utilizamos Scikit-Learning, que es la que nos sirve para Machine Learning. Para Deep Learning o aprendizaje profundo, utilizamos en este caso TensorFlow, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan librería, por decir, experta en Deep Learning. ¿Ok? Y Manpoli es para hacer gráficos. Para generar gráficos como tal. ¿Listo? No hay más nada. Estas son las tres librerías que nosotros estamos utilizando aquí. ¿Listo? Entonces, ejecutamos en este caso, vamos a ejecutar nuestras librerías para ya tenerlas disponibles, ¿no? Al momento, para utilizarlas en cualquier momento. Listo.
Ya están cargadas nuestras librerías. Ahora ¿qué vamos a realizar en estos momentos? Vamos a nosotros a crear una serie de ejemplos y de datos para que tengan unos valores tanto de entrada y como unas salidas correctas, ¿no? Vamos a hacer, entonces, si yo tengo aquí Celsius, en este caso, Celsius va a ser igual a NumPy, ¿no? Porque vamos a manejar una matriz, ¿no? NumPy.array, ¿no? Este array que va a contener una lista de números, aquí una lista de números, parece que no me está dando, espérate, el teclado no me, listo, una lista de números, por ejemplo, grados Celsius, menos 40, en esta menos 10, menos 0, en este caso, vamos con 8, ¿no? 15, 22, 38, menos 20. ¿Listo? Estos son los grados, aquí, perdón, aquí van igual. ¿Listo? Entonces, estos son mis grados Celsius. Esta es una lista de datos, grados Celsius. Entonces, ahora tengo que crear otro array, otra matriz de salidas, que son cuáles son los que yo aspiro tener en salida, en los datos de salida, qué es lo que yo aspiro tener. En este caso, necesito de dónde salen las librerías, cómo saber dónde y para qué usarla. Bueno, tutor, pantalla, ampliar pantalla, gracias. Listo, ya te la pido. Ahí me confirma si dice, ¿podría explicarme de cada... ya listo. Bueno, entonces ya ahí amplié la pantalla. Bueno, en caso de dónde hizo, eso de acuerdo a lo que tú necesites. Si tú lo que necesitas es predecir o poder, sí, en el caso de predecir o utilizar Machine Learning, o sea, en máquina de aprendizaje, tú utilizas la librería de Scikit-Learning, que eso lo vimos en el CIPA pasado. Sino tú lo que si vas a utilizar redes neuronales o vas a aprendizaje profundo, de acuerdo al aprendizaje que tú quieres, vas a utilizar TensorFlow. Existe otra, está Picture también no sirve para eso, pero TensorFlow es la que por convención es la más utilizada. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieres, así tú puedes manejar esa parte. Mi consulta es sobre el campo de identificación. La tutora me dice que solo debe dejar ingresar números y no letras y que es súper perdida en eso. ¿Cómo así? No entiendo. En el campo de acá arriba, me dices tú. ¿Viste? Entonces, Josmar David. Entonces, si vas a utilizar redes neuronales, TensorFlow. Si vas a utilizar aprendizaje de máquina, Machine Learning. ¿Listo? Cada uno tiene su característica y su cuestión. Te invito a que puedas ver las citas pasadas, la grabación que le compartimos para que tú lo puedas manejar en este caso. Vale. En el código que yo le envié a la tutora para retroalimentación me dice eso. Bueno, ahorita estamos en otro tema. Trata de manejarlo con la tutora ya, pero si te dice que tienes que manejar números, no letras, algo que estoy haciendo acá. Por ejemplo, si tú vas a tener un campo, por decir, si es referente a la tarea que vas a realizar, la actividad que vas a realizar, tú dejas de hacer unos cálculos. Tú no vas a calcular un dato con una letra, perdón, con un string. Entonces tú tienes que convertir y cada vez que uno digite, cuando yo digito acá, cada vez que tú digitas en ese campo, lo que le llega al programa es un string. O sea, todo lo que nosotros digitamos, si tú no lo conviertes, así sea número, que tú creas que es número, eso lo interpreta la máquina como un string. Entonces tú tienes que convertirlo, bien sea en entero, en float, en este caso. Tú lo conviertes para cuando tú dijiste y él la llame, entonces él le va a decir si es un número o un string. Entonces es posible que eso fue lo que te dio la profesora, que cuando tú digitabas el número, te aparecía como letra.
Entonces, tienes que hacer la conversión, ¿ya? Entonces, para que, si es referente a eso, entonces, para que la tengas ahí clara. Cada vez que tú vayas a digitar un campo, debes convertirlo en números, si es de números. Ya eso es, bueno, y eso son las bases de programación como tal. Listo, entonces ya tenemos los datos. Entonces ahora para que aprenda mi máquina, yo tengo que también darle unos datos de salida. En este caso yo voy a tomar el atrevimiento aquí de copiar esto. Solamente voy a cambiar acá. Le vamos a colocar Fahrenheit, ¿no? En este caso para que sean la variable como tal. Listo. Entonces aquí tengo que crear la matriz de Fahrenheit. Entonces acá va a ser menos 40, aquí va a ser 14. En este caso va a ser 14, va a ser 32. 32 en este caso, vamos a 32 va a ser, el otro va a ser 46, ¿no? 46, el otro va a ser 59, en este caso 72, así es, si todo está, son menos 40, 14, 32, 46, 59, 72, 100. Y por último vamos con menos 4. Entonces, si ustedes hacen la operación esta, ustedes van probando con grado Fahrenheit. Estos son los resultados. Menos 40 grados Celsius son menos 4 Fahrenheit, son menos 40 Fahrenheit. Menos 10 grados Celsius son 14 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente. Menos 0 son grados Fahrenheit. ¿Qué sucedería si yo a esos grados Fahrenheit yo le meto unos datos falsos o unos datos incorrectos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con nuestra red neuronal? Si yo acá digo que menos 40 no es menos 40, sino 80. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con nuestra red neuronal? Genera un error, sí, o no digamos que genera un error, sino que la máquina no aprende, ¿ya? Porque yo le estoy enseñando mal. Entonces, la idea es que los datos que ingresé, no cambiaría, Gloria, sino que no aprende bien, y sí, bueno, no, digamos que sí cambiaría porque no va a dar el resultado que nosotros queremos. No, exactamente, Angie, exacto, genera una respuesta incorrecta, porque menos 40 no es igual a 80. No automatiza bien. Excelente, excelente. Esas son la situación. Entonces nosotros siempre debemos procurar que los datos que nosotros obtenemos de entrada tengan una salida cierta, porque si no, en este caso, nuestra máquina o nuestra red neuronal no va a aprender correctamente. ¿Viste? Entonces ya con esto podríamos decir que como lo que tuvimos en la clase pasada, nosotros vimos lo que era la parte de, en este caso, el lenguaje aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿no? En este caso es supervisado porque tenemos una etiqueta de entrada y una etiqueta de salida. Acá no vamos a utilizar Machine Learning, sino que lo que vamos a utilizar es, en este caso, vamos a utilizar redes neuronales. Aunque este ejercicio también lo pueden hacer con Machine Learning porque tenemos los datos y podemos, bueno, ya ustedes la clase pasada, la cita pasada ya vieron lo que hace esta parte. Entonces ahora ya vamos a definir nuestro modelo o nuestra red neuronal en este caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo definimos nosotros nuestra red neuronal en este caso para poderla entrenar? Entonces, hay que crear un modelo, ¿no? Un modelo que nos va a permitir enseñarla y armar eso. Entonces, nosotros decimos que tenemos unos datos de entrada, ¿no? Entrada. En este caso, que signifique, puede ser como la figura o el comportamiento que quiere que tenga nuestra red neuronal. Nosotros vamos a hacer una red neuronal lineal en este caso. Es como si usted tuviera la fórmula esta, yo creo que todos la conocen, todos los que estudiamos ingeniería conocemos esta forma, que es W.X más Y. ¿Ya? Esta es la fórmula lineal. Cuando nosotros estamos graficando, estamos haciendo la parte de regresión. ¿Listo? Entonces,
los datos de entrada deben tener una figura o deben tener un comportamiento, ¿no? Donde en este caso lo que vamos a tratar es que que recibamos un solo dato, porque un solo dato en el sentido de la matriz como tal. Entonces, si nosotros tenemos una matriz de 3x3, entonces lo ideal es que nosotros coloquemos una figura de ingreso o esos datos de ingreso como una matriz. En este caso, como lo vamos a hacer linealmente, lo que necesitamos es que nada más entre un solo dato. Entonces, ¿cómo hacemos eso acá? Llamamos a TensorFlow y dentro de TensorFlow nosotros tenemos un objeto que se llama Keras, ¿no? Imagínense que Keras es como un framework que maneja, que trabaja dentro de TensorFlow, el cual me va a permitir a mí poder definir los datos de entrada. En este caso, entonces, mi dato de entrada, en este caso va a ser set Shape. En este caso, Shape va a ser como la figura, ¿no? Cómo está conformado, en este caso, mis datos de entrada. ¿Ok? También me define también cómo, el 6 me dice cómo está conformada una matriz, si es de 3x3, de 2x2, de 4, de 5x5, bueno, depende de la característica que tenga nuestro dataset. Entonces, en este caso, él va a tener una sola entrada, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, el modelo es una red neuronal, como le digo, una red neuronal simple, que en realidad es como eso es lo que conocemos nosotros como una regresión lineal. Por eso le coloqué aquí esta fórmula. Muchos de nosotros ya la conocemos como tal, cuando nosotros queremos hallar el valor de y en un plano como tal. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a definir en este caso la primera capa o la capa interna, ¿no? La capa interna de nuestro modelo o nuestra red neuronal. ¿Listo? Esta es la capa de entrada, ¿no? Capa de entrada, y ahora vamos con la capa interna. Entonces, como es una capa lineal, ¿no? Esto que vean ustedes acá, una capa lineal, ¿esto a qué va a ser igual? En este caso va a ser igual a TensorFlow, punto, en este caso, Keras, nuevamente, ¿no? Keras, punto, layer, o sea, capa, en este caso la capa, y va a ser una capa densa, ¿no? Densa, como decimos nosotros, es una capa, en este caso, es una capa sencilla, con una sola entrada. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es una sola capa interna para que nos saque una sola información o nos saque un solo dato en este caso. Entonces le decimos unit, ¿no? Unit igual a 1. Que tenga nombre, en este caso le vamos a colocarle name, ¿no? Name, en este caso le vamos a llamar que se llame regresor. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra capa interna. Ahora vamos a crear, en este caso, o vamos a generar la capa de salida, que es la que nos va a dar, en este caso, nuestra información. Entonces, salida, podemos decir, la podemos llamar capa de salida o salida, como ustedes la deseen. Entonces, va a ser igual a la capa lineal que hicimos, ¿no? Con los datos de entrada. ¿Listo? Entonces, esta es la salida. Esto lo hace ella internamente. Entonces, procesa la capa, los datos de entrada que ya tenemos, procesa la capa interna o la capa oculta en este caso, y nos da una salida. Entonces, con estos datos que nosotros tenemos acá, en este caso, nosotros vamos a crear un modelo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a crear nuestro modelo para poder entrenar nuestra red neuronal. Entonces, decimos modelo, ¿a qué va a ser igual? A TensorFlow, punto, que era, ¿no? En este caso va a ser model, ¿no? Y él tiene unos parámetros internos que son, nos pide, en este caso nos pide la entrada, ¿no? Nos va a pedir la entrada. Entonces, perdón acá. Entonces decimos input, ¿no? Estos son los parámetros que cuenta nuestra inputs, o sea, los inputs que necesitamos. ¿A qué va a ser igual?
a los datos de entrada. ¿Listo? Los datos de entrada que tenemos allá. Ahora viene con los datos de salida. Entonces, ¿cuáles son los datos de output? Output. Acá, output. En este caso, son varios outputs, ¿no? ¿A qué va a ser igual el output? A salida. ¿Listo? Ya aquí tenemos conformado nuestro modelo, el cual nosotros se lo vamos a aplicar, en este caso se lo vamos a aplicar a nuestra red neuronal o al entrenamiento como tal. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar, yo voy a ejecutar acá los datos porque no lo he ejecutado. Si no lo ejecuto me va a botar error porque me dice que no consigue. Entonces vamos acá, ejecutamos acá en este caso nuestro modelo. Listo, todo está bien. Ahora hay un paso que es el paso para que nuestra red neuronal tengan como las características necesarias para poder entrenarse. Entonces, existe un método o un objeto, un método de nuestro objeto modelo que nos va a permitir a nosotros poder compilar, optimizar los datos como tal, nos va a dar los datos de pérdida y las métricas que nosotros vamos a utilizar en nuestro entrenamiento. Entonces, teniendo mi objeto modelo, punto, compile, ¿no? ¿Qué va a compilar él? Entonces le digo, optimizer, es un parámetro que necesita, en este caso, que necesita compilarse, ¿no? ¿Y qué va él, y qué optimizador va a utilizar él? Entonces, él va a utilizar TensorFlow, punto, siempre, miren, siempre quieras, punto, como lo que necesitamos es optimizar, entonces decimos optimizer, mire, el mismo me lo dice, punto Adam, ¿no? Adam es un algoritmo que está definido dentro de los parámetros que tiene, en este caso, nuestro compilador. Listo, eso ya está definido. ¿Y qué hace este Adam? Adam lo que me indica a mí es qué tanto va a aprender o qué tanto va él a aprender de los datos, ¿vale? Entonces, ese es como el ratio de aprendizaje. Cuando usted lo consigue, va a ser como el ratio de aprendizaje. Si yo lo coloco muy grande, yo lo coloco en 1, los saltos que va a él dar, por ejemplo, con estos datos, pero estos son datos pequeñitos. Pero si yo le coloco 1, es posible que él del punto 40 pegue un salto al 22. Y la idea es que él aprenda por cada uno de los datos que tengo yo aquí, aprenda él algo de eso. Y eso es lo que me va a definir el error y la pérdida que yo tengo en cuanto al conocimiento que voy a adquirir o que va a adquirir nuestra red neuronal. Entonces, entre más pequeño es nuestro ratio de aprendizaje, ustedes van a encontrar van a colocar 0, van a encontrar, ¿no? Solo 0,1, van a encontrar 0,1, van a encontrar 0,05, por de 0,5. Esos son los datos que ustedes van a ver cuando ustedes hagan las averiguaciones en cuanto a profundización del tema, van a encontrar ese tipo de ratio de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar, como los saltos sean un poquito más pequeños, vamos a utilizar el 0,1. ¿Listo? Entonces, entre más pequeño, más aprende, más minuciosamente aprende nuestra red neuronal como tal. Entonces, si lo ponemos muy grande, los saltos son muy grandes y no aprende tanto nuestra red. Entonces, la idea es que ella aprenda de estos poquitos datos que tenga, que aprenda lo más preciso posible en este caso. Entonces, para esto también tiene en este caso tiene unas pérdidas, ¿no? En cuanto a lo que significa en este caso ¿no? Esto mide el error cuadrático medio, ¿no? Y por eso aquí es donde ya entra lo que es la estadística y esa parte, ¿vale? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, le damos una métrica que nos va a nosotros a decir cuál fue el error de pérdida de nuestro modelo. Esto es lo que nos indica a nosotros la eficiencia, ¿no? De cómo va a tener, o qué tanto
aprendió de los errores nuestra red neuronal en este caso. MA Square es punto error. ¿Listo? Error. Ahora necesitamos una métrica. En este caso vamos a utilizar la métrica, la que es la más común, que es el medio, ¿no? El medio absoluto en este caso. Vamos a utilizarlo acá en esta parte. Entonces decimos, son la métrica y la métrica. Métricas, métrica. En este caso va a ser el ahorita estoy ocupado, yo si quieres pásate más luego, estoy ocupado. Listo. Entonces, acá tenemos entonces las métricas como son la de pérdida, la métrica de que vamos a utilizar para el modelo de pérdida en cuanto al error de aprendizaje de nuestra red neuronal, y tenemos la métrica que nos va a decir que el error absoluto medio cómo poder interpretar la eficiencia de nuestro modelo como tal. Ya se va la idea después de esto ya es entrenar nuestra red neuronal como tal. Sí. Entonces acá ya nosotros con el modelo, ¿no?, de entrenamiento ya hicimos la compilación, creamos, este es el modelo como tal, esto que ustedes ven acá es el modelo como tal esto no va aquí, qué pena, esto no va acá. Esto seguramente se ejecutó cuando generamos la red neuronal ahí. Entonces, vamos a ver si hay preguntas. Qué pena hay que me distrajeron ahí en cuanto a un estudiante aquí me agarró acá. Entonces aquí dice, no automatiza bien, exacto, listo. Bueno, si la dirección de datos, profesor, en Fahrenheit, el último dato es -4. Sí, es -4, así es. Gracias por estar atento ahí. Qué pena, la pregunta del input al final lleva una S. La pregunta del input lleva una S. ¿Dónde está? No sé qué me quieres decir ahí con eso que se lleva una S. Listo. Vale, no hay más preguntas. Listo. Ya tenemos entonces, organizada ya creamos nuestra red neuronal con una sola entrada, ¿no? Una sola entrada, una sola capa interna y una salida. O sea, esta es una red neuronal lineal, como le digo, ¿no? Entonces creamos nuestro objeto modelo con los datos de entrada y los datos de salida. ¿Listo? Entonces ahora el modelo, para poderlo nosotros entrenar, en este caso, nuestra red neuronal, lo que hicimos fue compilar los datos de quién y optimizarlo con un ratio de aprendizaje. Esto es lo que le estoy diciendo yo aquí le voy a decir en este caso al entrenamiento o al fit. Lo que le voy a decir es, mira, a partir de ahora tú vas a aprender saltando de 0,1, o sea, él va a aprender el 0,1. Ustedes, si quieren, cuando tengan la posibilidad, entrenan, lo ponen en 0,1, lo ponen en 1, como ustedes deseen. La idea es que ustedes vayan aprendiendo y se van a dar cuenta del comportamiento de la red neuronal. Ahí es donde ustedes van a decir, ok, listo, si yo le pongo muy alto, me va a dar unos saltos muy altos. Incluso también el recurso computacional también es importante allí. Entonces, entre más cercano al cero es el ratio de aprendizaje, es mucho más efectivo. ¿Listo? Para que vengan. Entonces, ese tipo de aprendizaje tienen unos errores que son los datos de pérdida cuando cada vez que él analiza, cuando él pasa en este caso, como es una sola red neuronal, pero si él tuviese varias capas internas o capas ocultas, él podría ir aprendiendo de esos errores y hasta que se nivele con los datos que él tiene. Y las métricas, en este caso, lo que nos va a mostrar a nosotros es qué tan efectivo fue tanto el medio cuadrado con respecto a la pérdida, ¿no? Entonces,
Ahora vamos a entrenar, en este caso, vamos a entrenar ya nuestra red neuronal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a primero aquí a crear como para que ustedes tengan ahí en cuenta, ¿sí? Vamos a decir, comenzó el entrenamiento. Comenzó el entrenamiento y vamos acá al fin y colocamos finalizó el entrenamiento. Finalizó el entrenamiento. ¿Listo? Entonces, dentro de estas dos, vamos a crear una variable que se llama historial, porque esta después ya la voy a llamar para poderla graficar, ¿no? Para ver cómo se comportó nuestro modelo. Historial. ¿A qué va a ser igual? Al modelo, ¿no? Al objeto modelo que ya tenemos allá arriba. Punto para entrenar es el fit, ¿no? El fit. Ahora, él nos pide unos datos para poder entrenar. Entonces, ¿qué me pide él? En este caso, él me pide los datos de entrada, que son los Celsius, ¿no? Que tenemos aquí arriba, estos Celsius. Me pide los datos de salida. ¿Cuáles son los datos de salida? Los Fahrenheit. Los Fahrenheit, ¿no? Que también lo tengo arriba. Me pide cuántas EPO, ya les voy a decir qué es EPO. En este caso, los EPOs. Los EPOs. Los EPOs son las vueltas que va a tener mi red neuronal para llegar a la respuesta. Entonces, si yo le pongo 1000, él va a recorrer 1000 veces esos datos. Él va a recorrer 1000 veces en estos datos. Y a medida que va él corriendo, en teoría, debería disminuirse el error de aprendizaje. Porque de salida va a ser un error, por decir algo muy alto, del 80%. Ya ahí sucesivamente, a medida que él va bajando, va comiendo, va aprendiendo, va haciendo vueltas, ya se va dando cuenta que cuando él puso la primera salida, menos 40, le dio 100. Él dijo, no, no es 100, la salida debe ser es menos 40. Entonces él, en la segunda vuelta o en la 10, en la vuelta 10 o en la vuelta 400, pues yo le puse 1000 vueltas, ya él sabe que menos 40 es igual a menos 40 en Fahrenheit, que 15 es igual a 59 en Fahrenheit. Entonces, para eso son las vueltas. Las primeras vueltas que ustedes ven, por lo general, siempre salen erróneas, porque él apenas va a estudiar los patrones. Entonces, a medida que él va dando vuelta, él va aprendiendo. ¿Qué sucede también? Ahorita lo vamos a ver. Si yo le pongo muchas vueltas, es posible que el modelo se sobreajuste, ¿no? Que es sobre eso o sobreaprenda. Que ya cuando ya pase, por decir algo, 700 vueltas, ya no hay ningún cambio. Entonces, en este caso, nuestro modelo sobreaprende o se sobreajusta como se conoce. Entonces, él ya después de los 700, él no va a aprender nada. Él lo que hace es más bien no puede cometer un error. Por eso existe una técnica, que ahorita le explico, una técnica de cómo escoger exactamente cuántas vueltas puede dar nuestro modelo o nuestra red neuronal en este caso. Entonces aquí le dicen, voy a utilizar otro parámetro que se llama Verboxe, que esto es lo que me permite es no mostrar los saltos que están dando nuestra red neuronal. Ustedes lo pueden hacer. Si ustedes quieren, no, le quitan esto y ustedes van a ver el comportamiento de las 1000 vueltas que da. Entonces, ya teniendo esto, vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Listo? Entonces le doy entrenar. Aquí me dio un error. Me dice que la métrica interpretada e identificar MEA, o sea, me dice que la métrica como tal en el modelo, en la compilación es MAE, no es MEA, es MAE. Perdón. Listo. Aquí tuvo un error. Listo. Entonces comenzó el entrenamiento. Esperemos entonces hasta que él dé las 1000 vueltas, no se detiene. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos claro allí.
Esperemos que él termine su entrenamiento. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, entonces mientras se entrena nuestra profe, la recomendable es 1000. No, como te dije, Beatriz, yo le coloqué 1000 porque ahorita vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver la gráfica. ¿Qué sucedió cuando llegó a determinado? Porque la gráfica me va a decir hasta dónde quedó ya finalizó el entrenamiento. Tutor, ¿qué pasar si, por ejemplo, le coloca 50 vueltas? No, ya le vamos a ver lo que puede suceder para que ustedes lo tengan ahí en ese sentido. Si son 50 vueltas, por el número de datos es muy poquito. No aprende tanto, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. No aprendería... Sí, Ingeniero, porfa, revisa el chat arriba. Veo que dicen varias consultas. Dice, ¿por qué Panda es para usar gráficos? Después dice Eimer, ¿podrían explicarme cada una de esas librerías? sí, ya se la expliqué. Ya se la pasé. Después dice, ¿dónde salen esas librerías? ¿Cómo saber dónde y para qué Ya se la usarlas? expliqué también. Ya se la expliqué también. Y dice, profesor, en Fahrenheit, el último dato es Es menos 4. También ya todo eso se la contesté. Qué pena. La pregunta, ¿el input al final lleva una de esas? Esa sí no Ya entendí. respondí esa cosa. Esa sí no entendí por qué me dice que lleva ese, no sé. Angie, por Pero favor, sí, no. ya todo estuve atento en responderle a cada una de las preguntas. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted, Inge, por estar ahí pendiente. Entonces, ya finalizó nuestro entrenamiento. Ahora vamos a ver cómo se comportó en este caso mi modelo como tal, ¿no? Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño print, ¿no? Para ver los datos, ¿no? Vamos a ver los datos que pasó. Para darle respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes nos acabaron de decir. Que por qué si eran 50 vueltas, si eran la otra. Entonces, vamos aquí, history, vamos aquí, historial, en este caso, punto, history, ¿listo? Punto, case, ¿no? Estos son métodos que tiene, ¿qué me va a permitir esto acá? Entonces, acá vamos a ver los datos que entonces tienen la pérdida. En este caso tenemos las pérdidas y la métrica como tal que nos va a ayudar a evaluar esa parte. Ahora, vamos a imprimir las métricas por época o por vuelta como tal. Entonces vamos a crear a MAE, ¿no? Serie, no vamos a crear una serie en este caso. ¿A qué va a ser igual en este caso? Va a ser igual a historial, historial punto history. ¿De quién? De MAE, ¿no? En este caso, que es lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, vamos a ver qué pasó en las primeras 5 vueltas y qué pasó en las últimas 5 vueltas. Cómo se comportó, en este caso, nuestro modelo como tal. Entonces, vamos a hacer mini print. Voy a decir aquí que nos imprima en este caso un F-string. Ya saben que el F-string me permite a mí combinar texto en Python, texto y código de una vez. Entonces, decimos las primeras, bueno, vamos a graficar para adelantar, porque vemos que ya estamos, vamos a verlo en la gráfica que es mucho mejor. Entonces, PLT, vamos a hacer PLT, para no perder tanto tiempo, PLT, punto, en este caso, figure, listo, acá, y vamos a PLT. PLT es esto, para que de pronto sepa de dónde saqué esto. El PLT es la librería esta que tenemos acá, ¿no? La de Manponly, la que me sirve para graficar. Entonces, este es su alias, que es PLT, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un gráfico, en este caso, plot, que va a ser igual a ¿qué? A historial, punto history, ¿no? Vamos a graficarla, en este caso vamos a graficar el loss, ¿no? Mira, el mismo me da el loss, la pérdida, ¿no? La pérdida que tiene. ¿Por qué? Por cada vuelta que nosotros tenemos. Vamos a verlo gráficamente que es mucho mejor. Punto X label. La X label en este caso va a ser las épocas o las vueltas, como ustedes las quieran. Pero acá se llama epoch, ¿no? Épocas. Entonces las épocas en este caso
plt.ylabel, ¿no? En Y, que va a tener Y las pérdidas como tal. Pérdidas, en este caso, perdón. Pérdidas, ¿no? En este caso, en MAE, ¿no? O MEA, que es lo que es MEA. Listo. Ahora vamos a ponerle un título, plt.title, en este caso, y le colocamos, dice, entrenamiento, pérdida. Guión, pérdida. Listo. Y por último, plt.show, que me va a permitir mostrar mi gráfico. Listo. Entonces, vamos a graficar estas dos variables que están aquí. ¿Cómo fue el comportamiento? Listo. Mire, si yo coloco 50, como decía, de pronto por ahí me preguntó, creo que fue el compañero de esta, Ernei. Mire, si lo coloco 50, mire, el 50 debe estar como por aquí. En este caso, nuestro modelo no hubiese aprendido muchas nada. O sea, prácticamente el aprendizaje de nuestra máquina no hubiese sido la más prudente. Pero si se dan cuenta, miren acá, él comienza ya el error a medida que va avanzando en cuanto al error, él va bajando. Nosotros, si vemos, después yo creo que capaz como en 500, como una vuelta a 500, nos damos cuenta que nuestro modelo se sobreajustó. Entonces, ahí no había necesidad de darle 1000 vueltas, sino que con 500 vueltas más o menos, miren, es donde, si ustedes ven la diferencia en la gráfica, se mantiene en el tiempo, o sea, ahí se sobreajusta nuestro modelo. Entonces, con esto comprobamos que con 1000 nuestro modelo se sobreajusta. Yo pensaría que con 500, ustedes cuando ahora tengan la posibilidad, lo hacen con 500 y él automáticamente haría ese reconocimiento de los datos. Doctor, ¿qué consejos nos da, si puede dar, para dejar de comentar errores de sintaxis, por ejemplo? En mi caso, ¿qué me pasa seguido? No, siempre debe estar atento al final. Si te das cuenta por acá, cuando yo ejecuté aquí, ven un momentico aquí. Voy a ejecutar esta parte acá. Por ejemplo, si, no, lo que pasa es que después se me daña el modelo y la idea es avanzar. Al final de cada, la ventaja que tiene Python, que al final de cada error, al final te dice dónde está el error. Solamente debe como concentrarte en esa parte. A mí, en mi caso, me dijo que yo tenía mal escrito la métrica. Entonces yo me fui una vez a la métrica. Entonces ya ahí sí es como tener uno esa posibilidad de entender el lenguaje de programación como tal, para que ustedes puedan tomar decisiones en este caso. Entonces, ahora ya tenemos nuestro modelo listo. Ahora vamos a predecir. Si se dan cuenta, yo en ningún lado le he dicho Fahrenheit o Celsius es igual a tal, en ningún lado. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a predecir en este caso, vamos a decir que resultado, vamos a crear una variable que se llame resultado, va a ser igual, en este caso, va a ser igual a modelo, ¿no? Punto predict, ¿no? Predict en este caso, y le vamos a dar un dato, ¿no? Lo vamos a hacer como los datos los datos vienen en este caso, los datos, si se dan cuenta, los datos vienen en una matriz. Yo también tengo que darle una matriz para que él esté de acuerdo a los datos que yo le ingresé. Entonces, ¿cómo hago la matriz? Entonces, en este caso, voy a darle el 100.0. ¿Listo? Entonces, el resultado, vamos aquí, los resultados, el resultado, en este caso, vamos el print, para imprimirlo, para que dé un formato. Print va a ser igual. El resultado es, ¿listo? En este caso, aquí utilizamos hicimos resultado, el resultado va a ser igual como es en este, espérense acá. Listo, va a ser en este caso 0, 0. ¿Listo? Ahora debería darnos
igual al dato que hicimos aquí a 212. Vamos a ver para si es verdad. Listo. En este caso nos dio 225, o sea que en nuestro modelo, en este caso no aprendió lo que nosotros queríamos, así que nos toca es volver a reentrenarlo. Vamos a acá. O es posible que yo le haya dado unos datos que no son correspondientes. Entonces acá vamos a entrenarlo nuevamente con 500 vueltas porque si se dieron cuenta en la gráfica se sobreajustó nuestro aprendizaje. Vamos a ver para qué sucede. O de pronto me equivoqué en la matriz, de pronto le di unos datos que no son. Entonces en ese caso, de todos modos vamos a revisar la matriz arriba para ver si de pronto me equivoqué en cuanto a los datos de aprendizaje, menos 40, 10, 0, 8, 15, 22, 38, menos 20, menos 40, 14, 32, 46, 59, 72, 100, menos 4. Vamos a ver si ya cuando ya terminó nuestro entrenamiento, esto no me interesa, me interesa acá. No me está dando, de pronto acá no aprendió nuestro modelo, no, en este caso que sería si tienen el aprendizaje menos 1 en este caso. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, las épocas aquí, vamos a ver aquí, voy a graficar un momento. No, mire, hubo un sobreentrenamiento. Me toca generar todo esto nuevamente. Miren la gráfica que me dio. O sea, eso hubo o se presentó problema en cuanto al entrenamiento. Entonces, vamos a ver nuevamente. Cargué nuevamente los datos. Vamos a ver para qué sucede. Listo. Vamos a ejecutar. Vamos a ver que nos sale en el gráfico. Ahora sí. Miren, si se dan cuenta en 500 ahí, vamos a ver para ver si aprendió. Bueno, en este caso nos dio más cercano a 2,9, pero debe ser en este caso, debe haber ocurrido algo de pronto acá en los datos como tal. De pronto mejor. Pero bueno, esa es la intención del ejercicio. No sé por qué dio bastante cercano, se puede dar los 225, pero a la idea es que hubiese dado un poquito más de efectividad en cuanto al resultado, que diera como por lo menos 211 por ahí más o menos cómo funciona. Entonces le quiero mostrar algo, la cuestión de los pesos, ¿no? Que hablamos en el ejercicio, que son los pesos, que son los W, B. Así lo van a ver ustedes en cuanto a las eh, eh, en cuanto a literatura, ¿no? Lineal, en este caso va a ser lineal. Punto get, ya les explico qué quiere decir esos pesos en weight, aquí está. Entonces, acá en este caso va a ser print, ¿no? Que me va a decir el peso, ¿no? Dice peso, peso. ¿A qué va a ser igual? En este caso va a ser a W, 0 y W, 0 como tal. ¿Listo? Entonces, este va a ser, en este caso va a ser sesgo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El sesgo en este caso va a ser también el sesgo es B. El B. Sí. Entonces vamos a ver cuál es el sesgo que nos dio. En este caso es inválido escalar. En este caso va a ser, perdón, acá tuve un error. Aquí no son. Listo, entonces, si se dan cuenta, este peso es lo mismo que nosotros tuvimos allá. Déjenme le comento aquí algo para que ustedes vean lo que les quiero mostrar con esto. Vamos aquí, no, vamos acá. El código, esto va a ser igual. ¿Se acuerdan la gráfica que esto que hicimos aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto que está aquí. Esto que está acá. Entonces, nuestra red neuronal, ¿qué hizo?
El grado Fahrenheit, ya saben, el grado Fahrenheit se calcula, grado Fahrenheit va a ser igual, entonces, a C por 1.8 o más, perdón, más. Sí, por 1.8, en este caso más 32. ¿Listo? Esto es los grados Fahrenheit tradicional. Miren cómo hizo en este caso nuestro modelo. Nuestro modelo nos detectó que el peso, háganse cargo que el peso, en este caso que es 1.8, miren, esto que está aquí es el peso. Y el sesgo es el 32. En este caso, el sesgo es el que me está fallando un poquito. Entonces, ¿cómo aprendió nuestra red neuronal con base a los datos que tengo a poder tratar de simular la fórmula que nosotros escribimos allá arriba? Miren, la fórmula de grado Fahrenheit es igual. Acá está. En este caso, háganse el cargo que este es el sesgo más el peso que obtiene en este caso nuestra fórmula. Acá el peso, los grados Celsius, que lo tenemos allá, igual a 1.8, que es lo igual, es lo mismo que tener 9,9 entre 5, más, en este caso, más 32. Si te dan cuenta, este es el sesgo y este es el 1.8. Entonces, de todos modos, la idea es que ustedes jueguen con los datos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda acá con referente a las redes neuronales. Acá, bueno, es importante que ustedes jueguen aquí con esto. Si de pronto me equivoqué aquí en los datos, no sé si ustedes, si menos 10 igual a 14, porque es posible que no da porque alguno de estos datos de pronto me equivoqué yo al momento. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé si, porque qué puede estar sucediendo ahí. O no será que hubo uno que me dijo que si el último era 4, no sé si me equivoqué ahí, de pronto puse 40, no sé. Entonces ustedes, en este caso, hacen como el ejercicio como tal. Entonces no sé si tienen alguna pregunta de la red neuronal o del aprendizaje. Si se dieron cuenta, acá en la primera utilizamos unas reglas y acá lo que hizo fue aprender de esos datos. Sí, sí. Es de mucho. Por eso los invito para el próximo semestre, matricular electiva en análisis de datos, el cual voy a estar allá y vamos a profundizar mucho de estos datos. Entonces, Inge, gracias por la oportunidad y entonces aquí estamos pendientes. Sí, se va a enviar toda la información y le voy a mandar el código y todo eso para que ustedes vayan manejando. Dice Einar, muy interesante el tema, pero se requiere mucha práctica. Ya pedís que comparta el código. Entonces, así como hicimos con mi chipa 1, el ingeniero me va a regalar la presentación, el ejercicio práctico que realizó, y eso será compartido a cada uno de ustedes, mis estimados jóvenes. Entonces, como siempre hacemos, quisiéramos que dos participantes, dos estudiantes, dieran su punto de vista en cuanto a la temática y en cuanto al sitio. Entonces, por favor, levantar la mano. Ya tienes habilitado el micrófono y cámara, Gloria, por si quieres activar la misma. Muy buenos días, tutores, compañeros. No, pues uno, agradecerle nuevamente al instructor, bien explicado, se le entiende cada paso de programación. Sí tenía como una pregunta, es de que, ¿cómo hace uno para tener, digamos, para saber qué va en el código? Digamos que si, ¿cuál llamo? En todos los programas llamo siempre, digamos, el float para hacer una suma, una resta o algo, siempre es uno, o hay un libro como tal ¿para qué? Para usted aprenderse los códigos, o eso no. No. Primero que todo, nosotros siempre para todo en programación, en toda esta parte hay que tener una planificación. ¿Qué es lo importante? Saber a dónde quieres llegar tú. Entonces, después que tú sabes qué quieres, tú investigas cuáles son las herramientas que necesitas.
En este caso, como ya yo preparé la clase, yo preparé todo, ya yo sabía cuáles eran las librerías que iba a utilizar. Pero supongamos que tú no tienes, tú apenas te dan un proceso, te dicen, bueno, realiza tal cosa. Entonces tú dices, bueno, este programa yo lo puedo hacer así, yo lo puedo hacer acá y lo puedo hacer. Esa es una de las ventajas que tiene nosotros como tutores, como profesores, de poder identificar si un pelado se copió o no se copió, porque todos nos pensamos iguales. Entonces es posible que tú utilices la librería X y el otro utilice la librería Y, pero cada quien tiene su lógica. Entonces, dependiendo lo que tú tengas o cuál es tu objetivo, así escoges tú la herramienta o la librería que necesitas para desarrollar. Decirte, no, aquí en este libro, no, porque la programación no es así, la programación no es estricta, la programación cualquiera la interpreta como quiera. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué tiene la ventaja Python? Que Python ya nos facilita todo eso. Ya todo eso existe. Entonces digo, bueno, para yo convertir, es más, hay una librería que te permite convertir de grado Celsius a grado Fahrenheit sin hacer ese montón de cosas. Solamente utiliza el método y él te hace el resto. Entonces, la investigación, estudiar a cada rato y ya la práctica con el tiempo, ya tú, cuando tú ves un programa o ves un ejercicio, dices, no, ya te lo puedo hacer por este lado. Entonces, la práctica es muy importante en este caso. Entonces, no hay un libro en cuanto a programación que te diga, nada más esto, no. A medida que tú vas avanzando y vas progresando en tu desarrollo de programación, porque la programación, como todas las ciencias, se puede decir que si tú no practicas, se te olvida. Entonces, si esto, yo se lo puedo ver ahorita, usted ven y si usted no practica, mañana ya se le olvidó qué quiere decir floa, qué quiere decir inte, qué quiere decir eso. Es más que eso. No hay un libro como tal, pero sí hay documentación que te van a ayudar a que tú progreses y avances en tu proceso de aprendizaje, si quieres aprender Machine Learning, si quieres aprender ciencias de datos, si quieres ser programadora. Depende mucho de uno como estudiante o como profesional en este caso. Ok, estimado instructor. Sí, no, ya yo sí dije porque pues yo estudié un técnico en sistemas y nos habían dado un libro sobre algo de programación, pero no, entonces ese me perdió, lo guardé y así en datos y se me perdió, entonces por eso le estaba preguntando que si había uno. No, existen. Es lo que hay es libros y tutoriales. Ahorita que ustedes tienen la facilidad de la inteligencia artificial y tienen, nosotros que nos tocó apunte libro, era más difícil, pero ahorita tú, lo que tú quieras, ahorita es mucho más fácil en ese sentido aprender cualquier cosa. Lo que sí que practica, que cuando tú practicas incluso ves un error y ya dices, este error me apareció acá y esto es por esto. Y eso que lo hace, la práctica. Ok, instructor, muchas gracias. Esa era mi Vale, duda y pues no, agradecerle, muy vale, amable. vale, Gloria, claro. Ok, El mismo código ¿algún otro estudiante por parte de género masculino, Yoma, Pablo, profesor, ¿qué tipo Esteban? de arreglo sería el que utilizo en este caso? Además, el mismo código de cuál es. Si hablas, David, de este arreglo que está acá, No esto estás también podría compartiendo ser. pantalla. No, perdón. Ya le olvidé. Si hablas de este arreglo como tal, entonces esto puede ser también un archivo de Excel. ¿Vale? Esto también puede ser un archivo. Esto es un ejemplo, es un ejercicio de ejemplo. ¿Qué es lo que como tal el algoritmo no te va a decir a ti, que ese es un array, que ese es una matriz de tal por tal, no nada. Ese es tú lo que son los datos y cómo se lo vas a entregar a ellos. En este caso, si te das cuenta aquí, la figura, es más, mira esto. Si yo digo aquí, chape, ay, perdón. ¿De quién? De este Celsius. Vamos aquí de Celsius, perdón, vamos aquí. Déjame para que vea cómo se maneja esta parte. Punto share. Listo. Si yo ejecuto acá, no va con paréntesis. Mire, aquí no es una dupla. Mira, aquí me está diciendo el tipo de error, pero eso lo hace la experiencia, ¿oye? Es que nos dice que eso no es no es una dupla escalable. Entonces, acá lo que vamos a hacer es solamente chapo. Entonces me dice que es una matriz de una sola, con 8 datos, si se dan cuenta.
Eso es lo que le indica acá. Aquí le estoy diciendo, hey, tú vas a recibir un solo dato. Entonces, decirte exactamente que el algoritmo no, el algoritmo sí identifica que si tú necesitas un solo dato, él te va a recibir un solo dato. ¿Vale? Entonces, la práctica es la que hace eso. Exacto, exacto. El algoritmo, él aprende, él dice, bueno, él me va a dar un solo resultado y me va a dar una matriz de una sola, de una sola fila en este caso. No tiene columnas, perdón, de 8 columnas como tal, de 8 columnas. Aquí lo que está diciendo es que hay 8 columnas, 0 filas. En este caso. Bueno, Jefferson dice, gracias, profesor, nuevamente, excelente la clase, mucho aprendizaje, se requiere mucha práctica. Dice David, es decir, que el mismo código lo interpreta de la mejor manera posible. ¿Sí? Y vuelvo y digo, quiero que algún joven participe, por favor, o en su efecto. Entonces, recordarles nuevamente, les quedan solo jóvenes, se puede decir que quedan para el desarrollo de la fase 2, 12 días. Recuerden que nosotros no vamos a retroalimentar 3 días antes del cierre de la misma. Recuerden que es importante que ustedes en el foro publiquen los mockups de la aplicación y la respectiva retroalimentación de su código lo tienen que enviar al correo interno del curso para que no vayan a haber casos de plagio. ¿Listo? Ojo, ayer que estuve retroalimentando dos estudiantes con la misma imagen de la tabla de abstracción, uno lo publicó en una sola imagen y el otro la dividió, pero el contenido era el mismo. No quiero abrir casos disciplinarios. Listo, evítese eso, jóvenes. Dice Mayor de una consulta, esta grabación queda en el chat. Sí, queda acá en el chat y además se publica tanto en el foro de noticias como en el foro de cada una de las actividades de la fase 2, correo interno, correo institucional y correo personal. ¿Listo? Entonces, Inge, pues no siendo más, felicitarlo nuevamente. Muy interesante la cifra, el manejo de los datos hoy en día es el boom. Por acá yo veía algo que decía Einer Titor, para seguir las líneas de profundización del siguiente semestre, ¿hay alguna asesoría por parte de la universidad para ver por qué línea está? No, Einer, tú eres el que tienes que definir según tu conocimiento, lo que te guste, tú escoges la línea de profundización. Lo importante es que debes de irte por una sola línea para que no vayan a tener novedades de que dieron un curso de la línea de profundización esperen un momento y recuerdo bien las líneas de profundización de acá. Mayas. Mire el sistema. Que ustedes digan, no, me voy a ir por la línea de profundización de sistemas de información, matriculó un crédito, después no, me voy a ir por la de tecnología de información y matriculó un crédito, luego ingeniería de software 1 y luego por gestión de proyectos 1, no, ojo porque ahí perderían la plata, ¿listo, jóvenes? Entonces es importante que ustedes, según su conocimiento, según lo que les apasione, entonces escojan, ¿sí? Si ustedes quieren ser desarrollados, por ejemplo, para el caso de lo que tiene que ver con el ingeniero, tiene que ver mucho es la de sistemas de información, ¿no, Inge? Todo lo que tiene que ver con análisis de datos, Sí, big data, sí, señor. social media, servicio en la nube. Entonces, esa línea es la que les recomendaríamos nosotros. ¿Listo, jóvenes? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Ok, ingeniero Frías, entonces, como le digo, le doy paso pues para que usted finalice la cita. Y sí, Karen, queda grabada y como acabo de decir, se comparte por todos lados. ¿Listo? Entonces, ingeniero, doy paso para que usted finalice la cita. Entonces, no, es que espero que esta semillita que hemos sembrado acá desde la red de cursos de escritura de datos les sirva a ustedes para irse perfilando, ¿no? Estas pequeñas citas que vamos a hacer durante el curso, los invito a que sigan juiciosamente en este proceso de aprendizaje. Le van a ir ayudando a ustedes a perfilarse si me quiero ir por el lado de programación, si me quiero ir por la parte de Big Data, todo lo que tiene que ver con los datos. Entonces, esta es la intención de este tipo de CIPA.
enriquecer, no es hacerle la tarea ni nada de esa cuestión, sino enriquecer los conocimientos de ustedes como tal. Entonces los invito a que sigan así juiciosos. Ahorita, como dice el ingeniero, le vamos a compartir toda la información para que ustedes sigan avanzando. Y los espero en análisis de datos para ir avanzando un poco más. Vale, ingeniero, muchas gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias a usted y a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, por el compromiso que tienen con su actividad académica y el de adquirir nuevo conocimiento. Entonces, no siendo más, damos por terminado nuestro segundo CIPA, cuando los datos aprenden profundamente, introducción al Deep Learning. Feliz día para todos. Muchas gracias a los instructores y feliz día.